¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Estamos cerquita de las próximas elecciones en nuestro país y hoy queremos dedicar este programa de miradas a una edición especial y hablar sobre dos temas importantes para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Vamos a hablar del agua y de la alimentación. Ustedes pensarán, ¿y esto qué tiene que ver con las elecciones? Pues tiene que ver mucho, como ya lo veremos. Hace algunos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció primero a la alimentación y después al agua como derechos humanos. Y la ONU mandó a todos sus Estados miembros, y El Salvador es un Estado miembro de la ONU, a hacer lo mismo en sus legislaciones nacionales, es decir, a reconocer en la Constitución de cada país al agua y alimentación como derechos humanos. En nuestro país, El Salvador, esto no ha sido posible hasta el momento. ¿Por qué? De eso se trata este programa. Para explicarnos, para analizar por qué, tenemos el gusto de presentarles a nuestros invitados en esta ocasión. Con mucho gusto les presento a don Julio López. Él es el representante de enlace de las asociaciones de consumidores de El Salvador. Enlace, don Julio, gracias por estar en Miradas con nosotros. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Aquí estoy como representante de más de 15 asociaciones de consumidores de El Salvador. Y el motivo de estar aquí es para propugnar, para exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa para que ratifiquen el artículo 69 de la Constitución de la República para que quede plasmado ya de un solo que el agua y la alimentación es un derecho humano. Gracias, don Julio. Buenas noches. Ya me está adelantando usted. También con mucho gusto le presento a nuestro otro invitado, el doctor Ricardo Navarro. Es el director del Centro de Tecnología Apropiada CESTA, amigos de El Salvador. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias y un gran gusto, ¿verdad? Y aquí también tengo la venia de los amigos del MOVIAC, que es el Movimiento de Víctimas Afectados por Cambio Climático y Corporaciones, de hablar a nombre de esta federación, ¿verdad? Para luchar por lo mismo que decía don Julio. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, don Julio. También les presento a Antonio Baños. Él es el director nacional de Cáritas de El Salvador. Antonio, gracias por estar con nosotros una vez más. Las gracias son de Cáritas para Miradas, ¿verdad? Y poder analizar estas temáticas desde su perspectiva histórica y luego llevarlas al punto en donde hoy estamos. Bienvenido, Antonio. Amigos y amigas, tenemos una silla vacía porque estamos a la espera de la licenciada Gloria Recinos. Ella es representante de CRS El Salvador, quien está por llegar esta noche a nuestros estudios. Así es que entremos en la temática. El Salvador no ha reconocido al agua ni a la alimentación como derechos humanos. ¿Desde cuándo viene esta lucha, Antonio? Para el pueblo salvadoreño que nos ve a través de la televisión o a través de internet, ¿desde dónde comienza esta lucha porque El Salvador reconozca al agua y la alimentación como derechos humanos? Bueno, yo creo que hay que un poco separar, porque son esfuerzos que se vienen haciendo desde diferentes momentos. Yo recuerdo ya desde el 2003, 2004, el Foro Agropecuario empezaba a luchar por el derecho humano a la alimentación para tener una ley de soberanía y seguridad alimentaria. Y en el caso del agua, desde el 2006, que se hizo un foro bastante grande, se empezó a luchar en relación a la Ley General de Aguas, pero ya estaba la discusión iniciada y recuerdo muy bien un conjunto de instituciones y organizaciones diciendo primero la ley o primero la reforma constitucional. Y entonces se llegaba a la conclusión de que había que avanzar en los esfuerzos con ambos, hacia tener la reforma en la Constitución y también tener ya las leyes, ¿verdad? Pero el 2009 es un periodo especialmente importante situarlo porque aún en el marco de las elecciones
presidenciales del 2009, al mismo tiempo que se estaba votando, se estaba también sacando firmas y se sacaron más de 90,000 firmas en todo ese periodo para pedir la reforma constitucional por el derecho humano al agua. El artículo 69 que decía. Ahora, ese era un otro artículo en ese tiempo. Ajá. Era el artículo 29 en la Constitución. Y durmió el sueño de los justos por mucho tiempo, diríamos, esas piezas de correspondencia, y luego ya en el 2012 sí se fue aprobado y se incluyó ya en el artículo 69. Y recordemos que no solo quedó el agua y la alimentación, sino que también los pueblos originarios. ¿Verdad? De los pueblos originarios ya fue ratificado esa parte del artículo 69, pero la deuda es demasiado grande en relación al agua y la alimentación. Doctor Navarro, o sea, esta lucha no es de ahora, ni es de unos dos, por eso ustedes dicen que representan a mucha gente, no es de, como oí en una estación de radio decir, de unos cabezas calientes, es de todo un pueblo y no es de ahorita, tiene años esta lucha. Caliente por el sol, ¿será? Sí. Bueno, sí, mire, y hay otra cosa. La lucha no ha sido solo legal, ha sido lucha en la opinión pública, lucha por generar conciencia. Algunos de nosotros desde los años 80, ¿verdad? Los años 90, luchábamos por o aspectos directamente el agua o relacionados con el agua. Por ejemplo, todo lo que es la deforestación. Los problemas de deforestación han tenido que ver, todo lo que ha pasado aquí en Ciudad Merliot y eso, ha tenido que ver con a veces las inundaciones, a veces la escasez del agua. Todo lo que es la contaminación, por ejemplo. ¿Verdad? Mire, lo que hay que entender, y esto es lo que a mí me da un poco hasta de vergüenza que estemos nosotros demandando que se reconozca como derecho, algo tan elemental y básico, lo que hay que entender es que el agua está en todo. El agua está en todo. Cuando nosotros estamos exportando fruta, ¿verdad? Que casi no exportamos, pero digo, caña de azúcar, por ejemplo, eso sí, ahí estamos exportando agua. La caña demanda cantidad de agua. O sea, el agua está en todo, el agua es vida. Mire, es curioso cuando usted abre la Biblia en las primeras páginas, antes de la creación, dice, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. Aleteaba sobre las aguas. O sea, bueno, en la mía dice se movía, pero no dice que aleteaba, pero puede ser que aleteaba. No, pero el punto es que había agua. ¿Me entiendes? Es que el agua es vida, porque algunos dicen el agua es esencial para la vida. Yo he llegado a la conclusión que el agua es vida. Mire, hay un señor japonés, que no recuerdo su nombre, que se dedicó a tomar fotos cuando el agua cristaliza en ambientes muy agradables, en ambientes muy violentos, y los cristales son bien distintos. Cristales muy agradables, cristales que dan hasta miedo verlos, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá lo importante de entender es que sin agua no podemos vivir, ¿verdad? Sí, igual como que me diga usted sin aire, ¿verdad? Y lo que a mí me parece increíble, mire, estamos en el siglo XXI. Hace 50 años que se puso un hombre en la luna, ¿verdad? Y con un desarrollo tecnológico, ¿verdad? El internet, todo impresionante. Y no reconocemos el derecho humano al agua y a la alimentación. Esto da vergüenza. O sea, tenemos unos diputados y diputadas de Arena, PDC, PCN, que nos dan vergüenza. A mí me da vergüenza que haya esa gente en la Asamblea Legislativa. Muy bien, doctor. Don Julio, usted es un luchador de hace muchos años, ¿verdad? Representa a 15, por lo menos, asociaciones de consumidores de El Salvador. ¿Desde cuándo vienen ustedes propugnando, luchando, manifestándose por este reconocimiento? Quiero decirle que en bloque no ha sido desde antes, sino que poco a poco se han ido agregando asociaciones porque han ido entendiendo, han ido comprendiendo de que sin agua no se puede vivir. El agua es vida. Entonces, cada vez se van sumando más asociaciones locales que están diseminadas en todo el país, porque ya están agarrando conciencia, ya están tomando esa conciencia. Y hoy ya nos tiramos a las calles a exigir, ¿verdad?, ese derecho humano al agua. Bueno, el doctor Navarro decía que el agua es vida, lo cual comparto plenamente yo. En el 2012, de 84 diputados, 83 reformaron la Constitución. Yo supongo, no estoy seguro,
que faltó uno porque no llegó a esa sesión plenaria. O sea, todas las fracciones políticas dieron su voto para reconocer en la Constitución el derecho humano al agua y a la alimentación. Sin embargo, como todo cambio en la Constitución necesita una ratificación para que queden firmes, se necesitaba que esta legislatura, que va a terminar el 30 de abril próximo, ratificar el artículo 69. Sin embargo, hemos tenido 2 intentos en el año 2014 y no se ha logrado. Y ya dijo con nombre y apellido el doctor los votos de qué partido faltaron para ratificar el derecho humano al agua. Esta semana, por ejemplo, hace 2 días, hemos tenido concentración frente a la Asamblea de miles y miles de personas exigiendo la ratificación del derecho humano al agua. ¿Qué pasó con esos partidos políticos que antes dieron sus votos para reformar la Constitución y esos mismos partidos no dan sus votos para ratificarla? Bueno, habría que decir que en el 2012 fue aprobada la reforma. En el año 2012 se hizo el primer intento de ratificar. ¿Verdad? Y en esa oportunidad fueron 55 diputados, solamente hubo uno que no votó, el de la Democracia Cristiana. ¿Verdad? Pero en octubre, el 30-31 de octubre de este 2014, hubo otro esfuerzo. Entiendo que eso contó con un dictamen al interior de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y que con el dictamen ya se podía ir al Pleno para que ahí el Pleno votara y con 56 diputados ya se podía aprobar. Nosotros estuvimos ahí y salieron 47 votos. Quiere decir de que los que votaron en la comisión luego se retractaron. Y otros que no dijeron nada ni en la comisión ni en el pleno, que bueno, tienen igual responsabilidad, unos por haber jugado a que aprobaban, ratificaban, y otros que ni siquiera han expresado a este momento nada, ¿verdad? Entonces no podemos, lo menos que se les pidió en ese momento y se les ha seguido pidiendo es que digan por qué no dan sus votos, ¿verdad? ¿Qué intereses están ahí? Que lo digan, que los conozcamos. Si son intereses legítimos, pues los vamos a valorar. Lo que sucede es que no hay legitimidad, ¿verdad? No puede haber legitimidad en ninguno de esos intereses, porque aquí está la vida por el agua y por la alimentación. Y no estamos en este momento, es importante decirlo, electoreramente abordando este punto. Es que lo venimos abordando desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Y ahora les estamos diciendo muy claramente, ¿verdad?, en cuál es su oferta de campaña, si eso es congruente o no es congruente con lo que ha sido su práctica y lo que va a ser su práctica de salir electos en adelante. Y no solamente es que los mismos partidos que votaron por la reforma son los que ahora se niegan a ratificar. En muchos casos son los mismos diputados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que mire, si usted ahorita le pregunta a todos los salvadoreños y salvadoreñas si creen que el agua debe ser considerada un derecho humano, yo me atrevo a afirmar que el 99.99 van a decir que sí, ya incluyendo de Arena. En la última encuesta de la UCA se hizo esa pregunta. ¿Y qué dijeron? Más bien, si la gente, voy a tratar de ser fiel a la pregunta, si la población estaba de acuerdo con la negativa del partido Arena a no ratificar el derecho humano al agua, y el 85.9 y tanto dijo que no estaba de acuerdo, es decir, entiendo yo, está de acuerdo con el derecho humano al agua. Sí, es que yo creo que, mire, yo diría que es el 99.99, lo que pasa es que ustedes las preguntas las hacen muy intelectuales, toda la gente le cuesta entender esas cosas. Mira, hay que decirle, ¿te gusta beber agua o no? Eso es lo que hay que preguntarle. ¿Querés agua limpia o no? ¿Te gusta comer o no?
¿Querés que tus hijos e hijas tengan agua o no? Esas son las preguntas que hay que hacer. Entonces, ¿qué ha pasado con los diputados? Ahí va la plata, usted, si por la plata baila el mono, así decía Wilfrido Vargas, creo que era, por la plata. Bueno, mire, ¿qué es lo que pasa? Mire, el agua, al igual que el petróleo, es un recurso súper importante, que vale dinero. ¿Cuánto venden una botellita de agua? En alguna parte 50 centavos. Es más cara que la leche. Imagínese usted, el agua genera plata. Entonces las empresas que tienen capacidad de sacar el líquido de la tierra y algunas de ellas con interés de exportarlo en el futuro próximo, quieren que primero que no haya ley, porque al no haber ley, pues entonces pueden seguir sacando y tranquilo. Segundo, si ya se declara un derecho humano, entonces esos acuerdos, ¿cómo se llama? Socio público-privado, ya va a tener que pasar por si eso no una violación a un derecho humano, el que el agua esté extrayéndose y comercializándose y exportándose. Ahí está el problema. Mire, yo le garantizo que si la votación fuera secreta, algún diputado o diputada de estos tres partidos votaría a favor de que se considere un derecho humano. Pues no creo que todos sean sinvergüenzas. Bueno, varios serán, ¿verdad? Pero no creo que todos. Debe haber alguno. Es que mire, si son los hijos de uno, por Dios santo. Yo puedo tener interés en muchas cosas, ¿va? Pero yo, mis hijos, hijas, nietos, nietas y demás, quiero que gocen de ese recurso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá le llevan, como decimos en pleno salvadoreño, ¿va? Le llevan hambre al agua. Quieren el agua para generar dinero, para seguir explotando económicamente a la población. Para eso quieren el agua. ¿Y quién son los que deciden? Los cabecillas de arena, los dirigentes, eso pasa en línea, ¿verdad? Le dicen a los diputados, voten de una forma o voten de otra. ¿Cómo es posible que antes votaron que sí? Antes votaron que sí porque los agarraron como quien dice descuidados, ¿verdad? Si yo le pregunto a alguien que va en la calle, ¿quieres agua o no? Sí, claro, ¿quieres agua limpia? Sí, pero si ya usted me dirá que no, decir que no porque el dinero, entonces ya cambia de opinión. Detrás de los diputados habría poderes que se están imponiendo. Que no le quepa duda. Don Julio, para terminar este bloque en mirada, usted que viene en concreto de la comunidad de Texacuango, ¿verdad? Viene de ahí, ¿cómo ve la gente el que estos partidos no hayan dado sus votos para ratificar el derecho humano al agua? Pues mire, hay una indignación y ellos mismos están promoviendo a que se les castigue a los diputados que se van a reelegir, más que todos los de Arena, para que se les castigue y no se les dé el voto. Las mismas personas lo están promoviendo. Y ojalá que así sea, para que estos señores diputados comprendan y entiendan de que no están exentos ellos de esta situación del agua, que se incluyan y que tomen postura firme. Muy bien. Reconocer al agua como un derecho humano tiene consecuencias prácticas para usted, amigo y amiga que nos ve a través de la televisión. ¿Cuáles son esas consecuencias? Por algo se niegan a reconocerla los señores de estos partidos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Se los decimos cuando volvamos de los siguientes mensajes. En Miradas estamos haciendo un programa especial para exigir la ratificación del artículo 69 de nuestra Constitución, para reconocer el derecho fundamental al agua y la alimentación. Gracias por continuar con nosotros aquí en Miradas en esta edición especial. A unos días de las elecciones en este país estamos conversando sobre el derecho humano al agua y a la alimentación. Nos acompaña don Julio López de Enlace, el doctor Ricardo Navarro del CESTA, Antonio Baños, director de Cáritas, y le damos la bienvenida ya a Gloria Resino de Catholic Relief Service, CRS en El Salvador, que se incorpora ya al programa. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias y contenta de estar con ustedes otra vez. Bien, nos habíamos quedado en que se reformó la Constitución para reconocer como derechos humanos el agua y la alimentación. Sin embargo, para que esa reforma quede ya en la Constitución, hay que ratificarla en esta legislatura. Hemos tenido 2 intentos y no se ha logrado por la negativa de partidos en concretos, Arena, PCN y PDC. ¿Por qué? Decía el doctor Navarro que hay poderes
atrás interesados en comercializar el agua que dictan cómo deben votar los diputados. ¿Qué significa declarar como derecho humano al agua y a la alimentación? Quiero decir, ¿qué consecuencias para la gente que nos está viendo por la televisión tiene reconocer el agua como un derecho humano? Voy a ser de abogado del diablo. Por ejemplo, la salud, ahora nadie niega que es un derecho humano. Sin embargo, en el país hay muchos que no la tienen. Claro. La educación es un derecho humano, sin embargo, hay gente que no la tiene en este país. ¿Cuál es el problema de reconocer al agua y alimentación como derechos humanos? ¿Quién comienza? ¿Quién quiere comenzar? Gloria, acaba de llegar. Qué amable, señor. ¿Qué significa o qué consecuencias tiene para la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas reconocer el agua y la alimentación como derechos humanos? Bueno, la verdad es que es un derecho implícito a la vida. O sea, nadie puede hablar de que tenemos derecho, que se nos reconoce el derecho a la vida, pero no se nos reconoce el derecho al agua. Sin embargo, los alegatos de por qué se oponen a declararlo dentro de la Constitución de la República es que se va a demandar al Estado. Y que como no se va a cumplir el derecho, ya dan por presupuestado que no se va a poder cumplir el cumplimiento a ese derecho, entonces sencillamente vamos a demandar al Estado los salvadoreños. Se les olvida a los legisladores, por ejemplo, que desde el artículo 1 de la Constitución de la República les establece que es la persona humana el origen y el fin de la actividad del Estado y que el Estado se va a organizar para dar cumplimiento a dignificar la vida del ser humano. Y nadie puede hablar en este país ni en el mundo entero que se va a dignificar la vida del ser humano sin agua. Entonces, la pregunta deberíamos de hacérsela a los señores legisladores. ¿Por qué no dan el voto para ratificar lo que ya aprobaron hace 3 años? 3 años atrás, 83 votos a favor dijeron sí, reformemos la Constitución e incorporemos el derecho humano al agua y la alimentación como parte del pliego de los derechos humanos reconocidos a los salvadoreños dentro de nuestra Constitución de la República. Hoy la pregunta es, ¿por qué se están retractando? Son los mismos, no pueden alegar de que son diferentes diputados, son exactamente los mismos, o casi los mismos. Doctor, ¿no le va a decir que es muy académica esta mujer? No, es que me parece correcto y yo al menos le entendí. Muchas gracias. Sí, doctor, me va a llevar la... Sí. Voy a formular la pregunta de otra manera. A ver. ¿Qué consecuencias prácticas tendría para el país que se declare, que se reconozca el agua como derecho humano y la alimentación como derecho humano? Primero que el Estado debe hacer el esfuerzo por garantizarlo, ¿verdad? Por garantizarlo. Entonces usted tiene una comunidad allá por Apopan de Japa que a lo mejor no tiene agua en el chorro y tiene ella las empresas que venden bebidas gaseosas, ¿a quién le va a garantizar usted primero el derecho al agua? Ahí va la cosa, ¿me entiende? Alguien quiere exportar y de pronto aquí hay gente que no tiene agua limpia, ¿a quién le va a garantizar usted el derecho primero? Entonces creo que el Estado debe hacer un esfuerzo en garantizar el derecho humano al agua, si ya se reconociera legalmente. Ahora, ¿obliga al Estado a garantizar que todos los salvadoreños tengamos acceso al agua? Claro. Ahora, también el Estado reconoce el derecho a la vida. Imagínense, entonces, ¿por qué no se preocupan si cada día tenemos 10 muertos por ahí? ¿Quién anda demandando el Estado? El Estado anda haciendo, bien o malo, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero anda haciendo un esfuerzo por ver cómo controla eso. Entonces, el agua, mire, es que da vergüenza a usted tener que estar peleando por garantizar, porque se reconozca algo tan elemental. Tan natural. Tan natural. Es que mire, usted tiene derecho a la vida y eso no tengo yo ni siquiera que garantizárselo, ni siquiera que reconocérselo. Tiene derecho implícito a la vida. Al agua igual. ¿Verdad? Ahora, una cosa que yo quiero que le quede claro a estos legisladores, vamos a seguir peleando por ese derecho. Con o sin ellos, ¿verdad? O sea, y vamos a seguir peleando toda la vida. Yo les decía, aquí represento una serie de organizaciones, tenemos como lema la defensa de la vida y el territorio, y lo vamos a defender contra los diputados de Arena. Si nos toca enviarlo al basurero, lo vamos a hacer, ¿verdad? Contra los del PCN y los del PSC también, porque a mí me parece deshonesto lo que están haciendo estos individuos. Un diputado y una diputada esgrimían el argumento que dijo Gloria. Si aprobamos al agua y alimentación, nos van a demandar a nosotros, porque... Pero hay otro argumento, y que lo dieron diputados de Arena y del PCN después del 30 de octubre, y que dijeron que primero había que aprobar la Ley General de Agua y después reconocer el derecho humano al agua. O sea, cosa que cualquier, aunque no hay que ser abogado,
para saber que primero es la Constitución, después la ley secundaria. Mire, con el perdón del amigo Quibaño, ¿verdad? Quería decir, eso es como que un ingeniero le diga a usted, primero vamos a hacer el techo y después las columnas. Eso es tonto. Bueno, eso dijeron. Si no, yo sé, eso dijeron, es tonto. Quiere decir que también una consecuencia de reconocer al agua y a la alimentación como derechos humanos es que la legislación que se desprenda de ahí tiene que responder a esa defensa del derecho humano. Claro. En el proceso de discusión de la Ley General de Aguas, ya había salido esta discusión del agua como un derecho humano. Y argumentaron de que ese no era un derecho, que no estaba reconocido, cuando desde el 2010 ya estaba reconocido por la 108 Asamblea General de las Naciones Unidas. Algunos hicimos un esfuerzo de enviarles, por lo menos para que se informaran, de que al Estado de El Salvador, a través de la Asamblea Legislativa, ya solo le corresponde ratificar, ¿verdad?, ese acuerdo que es de las Naciones Unidas e incorporarlo en la legislación salvadoreña. Y en la legislación salvadoreña llámese Constitución, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lo que no hay es voluntad política real, ¿verdad?, porque pesan demasiado los intereses. Hay dos formas de ver. Uno es la perspectiva del derecho humano, ¿verdad?, del agua y de la alimentación, y la otra es la perspectiva desde la mercancía, considerándolo como mercancía. Yo creo que a estos partidos y a estos diputados les está pegando más el considerar esto como una mercancía. Pero, mi pregunta por las consecuencias iba a que lo que decía el doctor, ¿quién sensato que le pregunten si está de acuerdo con que el agua es un derecho humano va a decir que no? Claro. Y sin embargo los diputados han dicho que no. Y uno dice, ¿por qué? Precisamente porque tiene consecuencias que van a afectar intereses económicos, ¿verdad, Gloria? Pero es que si lo vemos del otro lado, garantizar los intereses económicos, también es absurdo que se opongan a la ley, porque la ley también está orientada a garantizar que el recurso sea renovable. O sea, sabemos que el recurso es renovable, pero si no existen las condiciones mínimas para que se renueve, ni siquiera ellos, o sea, quienes usufructan del agua, van a tener ese recurso. Obviamente es mucho más fácil para ellos, porque son capitales gaviotas que andan de puerto en puerto. Se acabó el agua aquí, sencillamente levantan su maquinaria y se van, levantan su capital y se van. El problema es lo que quedamos. Pero si están pensando en la sostenibilidad del recurso, en que quieren seguir usufructuando del recurso, también deberían de pensar en que es necesario regular la problemática ambiental en la cual se encuentra el mismo. Entonces, uno dice, desde cualquier ángulo que lo vea, qué absurdo que se opongan al derecho humano al agua, qué absurdo que se opongan a que sea regulado el recurso. Y sencillamente es porque lo ven con ojos, primero de mercantilistas y luego cortoplacistas. O sea, les interesa explotar el recurso hoy. Después no importa porque sencillamente levantan sus capitales y se van. Y esa es la triste historia. Ahorita, nuestra. como todavía tenemos 2 meses, digamos, para que termine la actual legislatura, los y las diputadas tienen la oportunidad de ratificar al agua y la alimentación como derechos humanos todavía. Por eso es el esfuerzo que se está haciendo en las comunidades, don Julio, sobre todo cara a las elecciones, porque hay diputados que han negado sus votos. Es decir, miren, yo no estoy de acuerdo con que cada salvadoreño y cada salvadoreño tenga el acceso al agua y a los alimentos. Eso es lo que están diciendo. Sí. Sin embargo, de cara a las elecciones, hay diputados y diputadas que andan pidiendo el voto en las comunidades, don Julio. Claro que sí. No tienen vergüenza, porque la verdad es que ellos deberían de ser los primeros, sin que esperar de que se les esté exigiendo, que se les solicite eso. Lo deberían de hacer. Pero ese es el tipo de diputados que tenemos. Allá el pueblo que juzgue. Muy bien. Vamos a preparar ya el tercer bloque porque vamos a hablar de este proceso electoral. Ya ustedes van viendo, amigos y amigas, qué tiene que ver el agua y la alimentación con las próximas elecciones que se van a realizar este domingo. Cuando volvamos vamos a hablar de las elecciones
y del agua y de la alimentación. No se vayan. Las organizaciones de la sociedad civil exigimos la ratificación de la reforma constitucional del artículo 69 por el derecho humano al agua y la alimentación. Gracias amigos por continuar con nosotros. Estamos en Miradas en edición especial, dedicando este programa al tema del agua, de la alimentación y de las próximas elecciones a celebrarse este 1 de marzo. Nos acompañan don Julio López, él es representante de Enlaces, Gloria Recinos, representante de CRS, el doctor Ricardo Navarro, director del CESTA, y Antonio Baños, director de Cáritas Nacional. Decíamos al inicio del programa, bueno, ¿qué tiene que ver el agua y la alimentación con las elecciones? Ya lo estamos viendo. Hay diputados y partidos que se han opuesto a ratificar el artículo 69 de la Constitución, que es precisamente el que plasma al agua y a la alimentación como derechos humanos. Para nuestros amigos y amigas televidentes, ¿en qué consiste esto? En que la Constitución diga que el agua y la alimentación son derechos de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Tenemos el ejemplo ahí, Gloria, del comunicado de las organizaciones estas que están en campaña porque esto se haga realidad. Así es. Leo Ajá. Hay un artículo 69 como está ahorita y cómo quedaría con la reforma que ustedes están exigiendo. Bueno, para comenzar es una adición al artículo 69. Dice el actual artículo 69, el Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, por medio de organismos de vigilancia. Asimismo, el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar. Hoy viene el agregado, que sería, por lo que estamos luchando, se incorpore y se apruebe en esta asamblea la modificación. La modificación consiste en esto. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia. La segunda adición al artículo. El agua es un recurso esencial para la vida. En consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia. Ni siquiera está diciendo que se garantiza para evitar el miedo de los legisladores que se va a demandar al Estado. Esta es la redacción que se propone. Esta es la que se propone. Bueno, uno la escucha y la lee y dice, ¿quién se puede oponer a esto? Sí, Sin embargo, claro, no se ha podido en este país. se puede oponer si usted me lo ordena, ¿verdad? Si usted me amenaza que si no cumplo yo eso, ya no me va a poner como candidato a diputado en la próxima elección, entonces así usted me presiona. O también me puede presionar ofreciéndome quién sabe cuánto, ¿verdad? Esas son las formas con que los seres humanos son movidos en su opinión. Entonces, yo lo que creo que aquí, mire, aquí las empresas interesadas en el agua, interesadas económicamente, deben haber presionado a los dirigentes del Partido Arena, ¿verdad? Algunos diputados y otros fuera de la diputación, presionarlos a ellos. Y los diputados ya pasan línea para abajo, ¿verdad? Donde le dicen a todos sus diputados y diputadas, ustedes tienen que votar por esto. Porque es que cualquier diputado en su discusión sola consigo mismo, ¿verdad? Hombre, mujer, joven, viejo, aceptar un derecho tan elemental como ese, eso es básico, ahí no hay discusión. O sea, ¿por qué es que no lo aceptan? Obviamente hay presiones. Mire, y hay otro punto que no hemos discutido, lo podíamos dejar para otro programa quizás, y es que a medida se incrementa la temperatura del planeta, que vamos en ese camino, ¿verdad? El cambio climático, vamos a tener más sequías. Entre otras cosas, vamos a necesitar más agua
disponible para poder hacerle frente a esas cosas, los alimentos, la misma salud. Esa es otra cosa que podemos discutir en otro momento. Pero el asunto está en que ahorita, ¿qué es lo que nos toca? Reconocer el derecho humano al agua y la alimentación. Eso es elemental. El doctor comenzaba diciendo que el agua es vida, y realmente en un contexto como el salvadoreño, somos el segundo país más deforestado de América Latina después de Haití. Una instancia de Naciones Unidas nos declaró el país más vulnerable del mundo hace unos años, a nivel de territorio y de población. 2011. También otro estudio de Herman Weiss, si no me equivoco, nos ubicó como el cuarto país más afectado por el cambio climático. Somos el único país de la región que está al borde del estrés hídrico, es decir, de no tener agua suficiente para toda su población. Habla de agua de calidad. Es decir, tenemos una situación medioambiental Caótica. crítica en este país, y cualquier proyecto socioeconómico, político, no va a tener viabilidad si no tenemos agua. Pero eso parece que cuesta entenderlo, quizás por lo que decía Gloria, que son capitales gaviota, ¿va? Claro. Sacan, dejan seco el asunto y se van para otro lado. Correcto. Antonio. Lo que sucede es que nos disputamos los primeros lugares en una serie de cosas. Incluso Violencia. En violencia también. Incluso es de los únicos países que no ha ratificado el derecho humano al agua y a la alimentación, y lo ha incluido en su legislación. Imagínate. O sea, cuando uno cuenta esto, cuando sale y cuenta lo que está sucediendo aquí, hay gente que no puede creer eso. Y a pesar de que El Salvador fue uno de los países que Naciones Unidas impulsó para que Naciones Unidas declarara el derecho humano al agua y al saneamiento como parte de los derechos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo es posible que hacia afuera sí empujamos y hacia adentro no se quiera internar ese derecho? Y a eso sumémosle que hoy vigilamos a otros estados, porque formamos parte del Consejo de Derechos Humanos. Hoy como Estado vigilamos a otros estados para que incorporen dentro de sus legislaciones internas los derechos humanos. Esa es Imagínense otra qué contradicción, controversial, otra qué controversial, sí. Sí, pero lo que sucede también es que cuando Gloria leía lo que se le agrega al artículo 69, ni siquiera está reconocido como Bueno, les decía. derecho humano. O sea, se cuidaron tanto en el 2012 de aprobar Una algo redacción tan light, ¿verdad? Como que está tan de moda también, pero ni siquiera eso se quiere ratificar. Antes de eso habían 2 anteproyectos, ¿verdad? de artículo, pero muy buenos, ¿verdad? Y fueron echados al cesto de la basura. Y ahora, eso es lo poquito, diríamos, que se tiene, que es lo que tendría que ser ratificado. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué partidos, que también, y algunos de ellos son responsables de la situación de miseria, de la situación de crisis que tuvimos, y siguen en esa misma conducta, que ni siquiera le niegan o le quieren negar por la vía incluso de la Constitución derechos tan elementales como personas que tenemos? A la conclusión quizá que uno puede llegar después de escucharlos a ustedes es que, bueno, ¿quién se va a oponer a reconocer al agua y la alimentación como derechos humanos? Nadie. Solo aquello que no les conviene que sea derechos humanos, a los que sacan rentabilidad, a los que ocupan el agua para ganar, ¿verdad? Y prefieren apoyar eso o defender los intereses que los intereses del amigo y la amiga que nos está viendo por la televisión. Y es más importante que le lleve a una industria de bebidas gaseosas, por ejemplo el agua, que le llegue a su casa. Don Julio, en las comunidades donde usted está, con sus vecinos, ¿cómo la gente está percibiendo esto? Siguen la tónica, porque lo que dice el doctor es real, ¿verdad? Uno ve y los apoyos están en las comunidades de estos partidos. ¿Cómo vislumbra usted esta situación? Esperamos que al final del túnel se logre ver la lucita que queremos, porque se está haciendo la lucha, pero habría que pedirle a los señores diputados, a las diputadas,
que rectifiquen su actitud para que logren ratificar el artículo 69. Y si no, pues el voto es un arma que tenemos. Que tomen buenas Pero por ejemplo, de decisiones. aquí al domingo queda un par de días ya, son las elecciones. Va a ser difícil que se ratifique. Claro. Vamos a ver qué mensaje daría Gloria a la gente que nos está viendo a través de Miradas para el próximo domingo. Que lo piensen, que el voto, todos los políticos se rasgan las vestiduras diciendo que el pueblo es el soberano. Ejerzamos esa soberanía, hagamos valer nuestro voto. Y aquellos que no han apoyado este derecho tan fundamental como el derecho humano al agua, señores, tómenlo en cuenta a la hora de marcar las caras, no la bandera, las caras, para que sea usted realmente quien está eligiendo, que no le impongan toda una planilla de gente. Marque usted las caras de aquellos diputados que efectivamente van a apoyar este esfuerzo. Legalmente, si no hacen caso a los diputados, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se ha dicho que se pierden 6 años, ¿Sí? ¿verdad? Pero no, Y es que más no de son lucha. 6 años. Son más. No son 6. Son porque muchos, son 12 muchos o más, más. ¿verdad? Y ya lo decía Gloria hace un momento, lo que sucede es que ese es el mecanismo que tiene la Constitución. Una legislatura aprueba la reforma y la otra lo ratifica. ¿Verdad? Y aquí ya hemos tenido casos en los que en la última elección de una legislatura, en la última sesión de una legislatura, se aprueba o se ha ratificado. Pero ¿por qué esperar hasta entonces? ¿Verdad? O sea, yo creo que ahora, ¿verdad? Y se ha tenido la oportunidad para hacerlo. Los mensajes están enviados no solamente en este momento, los hemos enviado siempre, ¿verdad? Y yo pensé que esta legislatura iba a tener un comportamiento diferente respecto a esto, ¿verdad? Pero es lo mismo. Yo creo que hasta las preguntas que a la gente les ha hecho, ¿por qué no ratifican? No tienen respuesta. Allá cuando la gente les hace esas preguntas a los candidatos, sean los que van para reelección o sean nuevos, el mismo discurso, ¿verdad? De que es confiscatorio. ¿Y qué hay de confiscatorio en reconocer el derecho humano al agua y la alimentación? Doctor, ¿qué cree que va a pesar más en los candidatos a diputados? Pues mire, ¿La decisión del pueblo, un temor a no ser electo como diputado o diputada, o estos intereses que defienden es que al mire, no declarar como derecho humano el agua y la alimentación? los diputados y diputadas obedecen a la decisión de la dirigencia de ser o no puestos como candidatos en la próxima legislatura. Así es. Entonces ellos tienen que ser fieles a lo que les ordenen los jefes. Acordémonos que los diputados representan a la población salvadoreña, según dice la Constitución. Sí. Pero están más temerosos de lo que digan los dirigentes. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que más Pero pesa. si el pueblo no vota por ellos, no van a ser diputados, aunque el dirigente Pero es quiera. que mire, hay medios de comunicación que son especialistas en decir estupideces todos los días, pero todos los días. Entonces, cuando usted está escuchando cosas y cosas y cosas y cosas, ¿verdad? O sea, los areneros logran meterse en esa forma. Yo en realidad no entiendo eso. Porque si nosotros tuviéramos acceso a todas las cosas, mire, con solo que me enseñen a mí todos los millones que se han robado, ¿verdad? Todas las cosas como lo de Selenel. Mire, yo escuchaba al presidente Funes cuando hablaba de todo lo que se ha robado para abrir un pozo petrolero, un pozo de agua, el señor Norman Quijano. ¿Y la fiscalía qué ha hecho al respecto? ¿Y qué diputado y qué organización le pide al fiscal que lo investigue? Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces aquí qué pasa? Es que los medios de comunicación, ¿verdad? Por supuesto que no todo, ¿verdad? ¿Se ha pedido la destitución del fiscal o la inconstitucionalidad de su nombramiento a algunas organizaciones? Bueno, contra el fiscal, pero yo digo, en este caso estamos hablando de los diputados. O sea, ahí, inclusive de este señor que va hoy de candidato alcalde de San Salvador, se han dicho un montón de cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo puede ser posible esto? Bueno, pero el asunto está en que con tanta información que no es verdad, tergiversada, ¿verdad?
de los medios de comunicación, entonces a veces la gente no sabe lo que está pasando. No sabe lo que está pasando. Ellos ven un problema chiquito y le dan, lo hacen bien grande, o al revés, una cosa grande y la hacen chiquita según sean los intereses. Pero aquí, mire, una cosa estamos dejando claro. Aquí nosotros estamos peleando por el futuro. Estamos peleando por la vida. Y en eso no vamos a descansar. Pues si no es la vida de uno, pues no vamos a descansar. La vida de los hijos, hijas, nietos. O sea, en este sentido debe quedar claro que vamos a seguir luchando, ¿verdad? Cueste lo que cueste, vamos a seguir luchando. Y yo esperaría que los señores diputados y diputadas actúen de acuerdo a su conciencia, pues. Cuando yo escucho a la diputada Vilma Escobar decir, el principal problema de este país es la pobreza, y no vota por reconocer el derecho humano, y digo, qué señora más mentirosa. Pues sí, pues entonces ¿por qué dice semejantes cosas? Y así todos los demás, ¿verdad? Así todos los demás. Entonces yo no entiendo en realidad por qué no actúan de acuerdo a su conciencia. Don Julio, ¿qué espera el próximo 1 de marzo usted? Yo tengo muchas expectativas, pero quisiera recalcar algo. No sé por qué los diputados se excusan en decir que al aprobar esa, digamos, reforma es, ¿cómo le llaman? Confiscatorio. Si la Constitución de la República prohíbe la confiscación, bueno, ¿y entonces cómo harían? ¿Qué quieren decir con eso? Tonterías. Si lo que es válido en la Constitución es la expropiación, pero no la confiscación. ¿Y por qué ellos se excusan en decir que entonces sería confiscar las cuestiones? Se refieren, lo que he escuchado yo, sobre todo a la ley. Por ejemplo, Ley General de Aguas, Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Yo no he oído un argumento hasta ahorita convincente Que no hay. para oponerse al derecho humano al agua y la alimentación. Ningún. Se han oído dos, van a demandar al Estado, lo cual es absurdo, ridículo. Y la otra es, ¿cuál fue el otro argumento que dije yo? Primero, que sea la Ley General de Agua, y después hay que mandarlos a una clase elemental de derecho constitucional, porque ellos hacen ley. Se supone que deben saber eso, sin embargo, no parece saberlo. Muy bien, Gloria, mensaje ya para irnos despidiendo de esta audiencia. Bueno, amigos, amigas, en sus manos está, de verdad, establecer una diferencia para este país. El Salvador no va a salir adelante mientras la participación ciudadana no sea efectiva en El Salvador. O sea, mientras nos quedemos viendo, oyendo y callando, las cosas van a seguir iguales en este país. No esperen que desde afuera nos vengan a resolver los problemas. Los problemas los resolvemos nosotros. Tenemos que ser una población activa, que demande, que exija, que solicite rendición de cuentas y que exija información, que exija cuando la información no está clara, que exija se aclare. Y principalmente que exija como mínimo el derecho humano al agua y a la alimentación. No es posible que nos estén negando un derecho tan elemental. Antonio Baño. Bueno, el agua y la alimentación son derechos universales, ¿verdad? Y quien los niega debería de tener consecuencias. Así que la población, ¿verdad?, tiene ahora todos en su calidad de votantes, pero también de soberanos. El pueblo es soberano. Tenemos en nuestras manos una decisión muy valiosa. Y con esto no es que estemos nosotros, y menos la Iglesia, llamando a votar por X partido, por otro partido, sino el que se castigue con un voto de rechazo a los que hacen este tipo de cosas, y especialmente por el hecho de que no han dado ninguna explicación. Creo que eso es todavía peor, ¿verdad? Porque si no dan explicaciones quiere decir de que hay demasiados intereses escondidos que los van a sacar en cualquier momento. Muchísimas gracias, don Julio López de Enlaces, por estar con nosotros. Gracias, Gloria Recinos de CRS. Gracias, Antonio Baños de Cáritas, doctor Navarro del CESTA. Y gracias a usted, amigo y amiga, por estar con nosotros semana a semana. Usted, amigo y amiga que nos ve, tiene la palabra el 1 de marzo.